Bueno, y continúan las reacciones también tras el portazo de la Corte Suprema a los recursos de aclaración. La tercera sala ratificó su fallo y afirmó que este deberá ser aplicado de forma general. Vamos a conversar sobre la situación con Arturo Valenzuela, socio del equipo de defensa, estudio especializado en causas de ISAPRES. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Hola, buenos días, Fresia, un gusto estar con ustedes. Igualmente, bueno, primero que se deja de este fallo de la Corte Suprema como para entrar a la práctica, ¿no? Para aplicarlo concretamente, Arturo. Bueno, el fallo de la Corte Suprema en realidad no es un fallo, son 10 fallos de distintas ISAPRES que recurrieron, sea como apelación o como recurrido. En estos fallos, la Corte Suprema le dio un plazo de 6 meses al organismo técnico, que es la superintendencia, para fijar las normas de cómo se iban a tener que hacer las devoluciones. Por eso es que los recursos de aclaración, efectivamente no hay nada que aclarar, los fallos son súper claros respecto de este tema y que le encarga a la superintendencia, al organismo técnico, de cómo se van a hacer estas devoluciones y cuándo se van a hacer. Ahora, hubo un recurso, una solicitud, perdón, de prórroga por otros 6 meses más y en donde se inicia la tramitación de la ley corte de ISAPRES para ver si con esta tramitación pueden dar solución al problema que se plantea con el tema del fallo de la Corte Suprema. Ahora, eso hacía necesario estos recursos de aclaración, ¿no? Porque se demoró varios días en que se concretara, se llevase del Ejecutivo al máximo tribunal para que hubiese una aclaración. Es decir, ¿en el camino hubo algunas dudas o en el fondo crees desde tu rol, Arturo, que había que tener esta certeza ya de manera oficial con estos recursos de apelación de por medio? Porque quedó una estela de duda, ¿no? En algún minuto. Como te comentaba, lo que pasa es que da la sensación de que la superintendencia lo que busca es que la Corte Suprema haga el cálculo matemático de cuánto es lo que se debe y a quién se le debe. Y la verdad es que el fallo lo dice súper claro. Será el órgano técnico el que tiene que hacer ese cálculo. Pero el fallo propiamente tal, de quién tiene que hacerlo respecto de qué tiene que hacerlo, porque los fallos, como te decía, no fueron uno, fueron 6. De los cuales hubo 6 ISAPRES abiertas de las 7 y una ISAPRE cerrada, y en todos los fallos la Corte dijo efectivamente que ISAPRE con salud, ISAPRE Cruz Blanca, la que sea, tiene que hacer esta restitución a todos los cotizantes, pero que es el órgano técnico, la superintendencia de salud, el que tendrá que hacer el cálculo final de ello. Por eso es que en realidad respecto de lo fundamental del fallo, no hay nada que aclarar. Lo que se necesita hacer ahora es el cálculo de quiénes y cómo. Ahora, aquí se presenta un tema súper importante y delicado que lo hemos estado viendo nosotros en el equipo de defensa, que qué va a pasar con las personas que estuvieron en ISAPRE y se tuvieron que retirar por lo oneroso que les resultaba realizar este pago y se fueron a FONASA. Ellos también se les sacó plata o les cobraron los factores de riesgo de manera indebida, pero se tuvieron que ir. ¿Qué pasa con los que pasaron de una ISAPRE a la otra? ¿Cómo se va a hacer ese cálculo? Esto en realidad está recién partiendo. Va a ser un cálculo bastante grande, bastante importante. ¿Y eso cuánto tiempo puede demorar, de acuerdo, por ejemplo, a todas las acciones judiciales que se han seguido, por una parte, pero cuántas otras personas no afiliados a ISAPRE que necesitan claridad, o ya sea para seguir quizás con su plan de salud, o, como lo ha hecho mucha gente, ir al sistema público? La verdad que con la prórroga que se le solicitó a la Corte Suprema, que concedió una prórroga de 6 meses más, yo me imagino que a final de año, o sea, ya me imagino que han trabajado durante 6 meses y tendrán otros 6 meses, o sea, en un año más, en diciembre de este año, deberíamos tener humo blanco respecto del formato, de la fórmula que se va a emplear para decir a quiénes se les devolverá, cuánto se les devolverá y cuál será el plazo. Ahora, se está hablando de un plazo de 2 años en circunstancias que la prohibición, la nulidad, la derogación de los numerales que hablaba respecto al factor de riesgo tiene más de 10, es del 2010. Entonces, ahí también se van planteando otras hipótesis. ¿Por qué las ISAPRE han estado descontando desde el año 2010? O sea, siguen desde el 2010 descontando y solamente están pidiendo 2 años. Hay una serie
esquinas que se van produciendo respecto de este fallo, de cómo lo quieren enfocar, cuántos son los años que quieren devolver, cómo lo quieren devolver. Esto se va a poner más delicado en el camino. Esperemos que puedan satisfacer las necesidades de todos los clientes a quienes nos descontaron de nuestros planes de salud un factor de riesgo que no correspondía, que no se debió haber hecho nunca. Las ISAPRES, cuando ellos quieren solicitar algo al gobierno, saben cómo hacerlo. Entonces, cuando les dijeron que le iban a cobrar 1.400 millones de dólares, supieron inmediatamente con quiénes tenían que hablar. Pero cuando les anularon los factores de riesgo y ellos no sacaron los factores de riesgo de los planes, no dijeron nada. Entonces, ellos le dijeron, no, es que la superintendencia nos tenía que decir a nosotros. Y la verdad que podría perfectamente haberle pedido a la superintendencia que resolviera este tema el año 2010. No ha habido mucha voluntad política tampoco para hacerlo en todos estos años. ¿Y por qué crees que no ha habido esta voluntad política? Porque, claro, va cambiando en la medida que cambia también administración o en ideología, políticas también de determinados sectores que son a veces mucho más resistentes a cambios como tan profundos, ¿no? como lo que se requieren en materia de salud. Yo, desde mi perspectiva, yo creo que es miedo a que una industria tan grande vaya a caer. Lo que yo creo, sinceramente, es que ya pasó con Más Vía cuando quebró y no le pasó nada a los cotizantes. Los cotizantes siguieron, lo compró una empresa extranjera, los cotizantes se quedaron ahí, mantuvieron sus planes, no hubo problema en ese sentido. Yo, sinceramente, no creo que vayan a caer. La integración vertical y horizontal que tiene la ISAPRE, desde la perspectiva de afuera, yo no conozco los números exactos como ellos manejan, pero la integración, como te digo, vertical y horizontal de la ISAPRE, a mí no me hace pensar de que vayan a quebrar. Yo creo que van a montar de negocio, que no es lo mismo. Yo creo que ellas van a montar al seguro colectivo, pero no creo que vayan a quebrar propiamente tal. Y va a haber un movimiento fuerte, pero que eventualmente va a hacer que este mercado se regule como debió haber sido siempre. Ellos tienen mucho poder, son muy grandes y mucha gente tiene miedo de quedarse sin salud. Yo creo que por ahí más hay un tema que por una cuestión necesariamente económica, jurídica, sino que es miedo a que caiga. Y todos los gobiernos, desde el 2010 hasta la fecha, no han querido meterse en ese zapato chino, en realidad, de decir, ya, ¿cómo lo vamos a arreglar con las ISAPRES que son tan grandes? Hay tanta gente que está metida en los planes de salud cotizando en las ISAPRES. Y eso ha llevado también a que muchos se vayan al sistema de salud público, ¿no? Esta misma incertidumbre es quizás estratégico, ¿crees, Arturo, de hacer estos llamados un poco de campaña, decir que puede quebrar un sistema privado y eso llevar a una incertidumbre que haga o colapsar o que un sistema no resista, ¿no? Un sistema de salud público tampoco resiste un cambio tan abrupto y masivo como el que pudiese ocurrir. No, la verdad que no, pero yo sinceramente no creo que vayan a quebrar las ISAPRES todos de la noche a la mañana, salvo que ellas quieran hacerlo. No me parece de sus números, no me parece que fuera a ser una cosa que suceda. Pero hay que tener las ganas de hacer el cambio. La verdad que si nosotros hiciéramos un sistema de salud, como es la tesis del ministro Muñoz, y el sistema de salud privado fuera similar al del sistema público, en el sentido de que yo soy el cotizante y pago mi plan, todas las cargas mías están contenidas dentro de ese plan. Nosotros en Equipo de Defensa hemos estimado que la gente que ha ido desde el sistema de salud privado al público, a FONASA, son alrededor de entre 500.000 y 700.000 personas. O sea, hoy en día son 2.800.000 personas, cotizantes y sus beneficiarios, los que se fueron de un lado al otro. Pero sinceramente no creo que vaya a producir un quiebre tan grande como algunos lo quieren hacer pensar. Yo creo que debería ser algo más moderado, no va a ser algo que quede la gente sin salud en lo absoluto. Bien, Arturo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Uno de los temas que, por cierto, van a seguir esta semana. Sí, con gusto de hablar contigo también, Preci. Que tengas un buen día. Cuídate mucho. Hasta pronto.